Este cuadro divide la sociedad en porcentajes. Acá están del 1 al 5% de la población, del 6 al 10%, distribuido por ingresos. O sea, este es el 1 al 5% de los más pobres, del 6 al 10 de los más pobres. Los más ricos están acá arriba, los más pobres están abajo. Fíjense usted lo que pasaba, perdón, los más pobres están acá, los más ricos están acá. Segundo semestre del 2003, salida de la crisis. El 5% más pobre, el 100% era pobre indigente. Segundo semestre del 2007, el 100% de los más pobres siguen pobres. Ahora fíjense lo que pasó en el 40%, en el 4% más pobre, el 40% más sector medio, exactamente el sector medio de la sociedad. Habían caído en pobreza casi la mitad de los sectores medios de la Argentina, pero en poco tiempo desaparecieron. No tenemos ninguna persona de sectores medios que está en pobreza hoy día. En cambio, los muy pobres, que eran pobres en el segundo semestre del 2003, siguen siendo pobres hoy. Prácticamente toda la gente que en el momento de la crisis era pobre, sigue pobre. Los sectores medios que cayeron en pobreza, acá está la mitad los sectores medios, los que forman la mitad de la distribución, salieron enseguida de la pobreza. En 2 años ya no quedaba ninguna persona de la clase media argentina en pobreza. Habían sido la mitad. Los pobres siguieron pobres, los sectores medios salieron rápidamente. ¿Por qué? En ese periodo, entre fines del 2003 y principios del 2006, la economía recreó 850.000 empleos formales. ¿Quién se los llevó? Los que tenían educación, los que habían estado empleados, los que tenían amigos, podían pedirle a un amigo que le consiguiera el laburo de vuelta y volvieron a entrar. En cambio, los que quedaron afuera fueron los que venían del sector informal. El 67% de los desempleados actuales eran informales antes. Y la tasa de rotación, esto es la cantidad de veces que una persona cambia de trabajo en su vida laboral, en los informales, en los que trabajan en negro, triplica a los que trabajan en blanco. O sea, una persona que está trabajando en negro tiene 3 veces más posibilidades de perder el trabajo dentro de un año que los que trabajan en negro. Entonces, esto explica por qué el cuadro anterior, los sectores medios, cayeron en pobreza y volvieron a salir enseguida. En cambio, los pobres, los informales, se quedaron allí. Acá de vuelta estoy dividiendo la sociedad acá está el primer 20% más pobre, segundo, tercero, hasta los más ricos. Esto verde es el empleo informal. De todo el empleo informal que se creó en la Argentina entre el 2003 y el 2006, el 60% del empleo informal, en negro, inestable, se lo llevaron los pobres. En cambio, los sectores más medios y más ricos, disminuyó la cantidad de empleo informal. O sea que el problema es que la gente más pobre va a trabajar, ha recuperado empleos informales, inestables, mal pagos, sin seguridad social. Dejémoslo. El tema central es el mercado de trabajo. Es un mercado de trabajo tabicado. Esto es, nosotros, bueno, los que ya tenemos, digamos, más de 50 años, nos criamos en un mundo en el que uno entraba de cadete y podía llegar a gerente, digamos. Para los sectores informales, los más pobres, los indigentes, el mercado entra de cadete, con suerte se queda de cadete, digamos, no puede salir, el mercado está tabicado. Informalidad es igual a indigencia. Hoy día trabajar en negro, como lo vamos a ver en un momento, implica estar en la base de la pirámide, estar entre los más pobres. Además, ¿por qué? Porque nosotros los economistas hablamos de capital humano, esto es la educación, el entrenamiento, la capacitación, y estos sectores no pueden acumular ese capital humano. Cuando uno está trabajando 12 horas con una carretilla o en un depósito, no tiene tiempo de capacitarse, entonces no puede mejorar. Y el problema más complejo, y esto tiene que ver con la esencia del movimiento productivo argentino, es que la gente trabaja en un mercado de pobres para pobres. O sea, cuando se habla de que vamos a terminar con el trabajo en negro, mandando inspectores,
Eso no sirve para absolutamente nada. Porque un tipo que trabaja con una carretilla en un depósito, le pagan en negro porque ese depósito tiene muy baja productividad. O sea, no, es un mercado de pobres para pobres. Ya van a ver en un momento cuál es el porcentaje de indigentes que trabajan en este mercado. Entonces, en el corazón de la dificultad para salir de la pobreza crónica de 4 millones de personas, está el hecho de que la gente está trabajando, esa gente trabaja en un mercado de pobres para pobres. El pibe que reparte de un negocito de empanadas en un suburbio de Buenos Aires, que reparte empanadas con una bicicleta, él es un pobre, un excluido, pero el dueño del negocito de empanadas también lo es y trabaja en negro, no crece, etc. O sea que no es solamente un problema de la baja educación, las bajas calidades educativas de la gente, sino el problema de que trabajan en un mundo de baja productividad. Bueno, dejémoslo estas cosas que dicen lo mismo. Fíjense este cuadro. Este cuadro dice, el rojo son qué porcentaje de los pobres, de los más pobres, están por debajo del salario mínimo. En 2003, el 21% de las personas que trabajaban informales, indigentes, etc., ganaba por abajo del salario mínimo. El gobierno, como parte de una política económica de recuperación, levantó el salario mínimo, pero para esta gente no hubo nada. Hoy día el 54% de las personas indigentes, informales, etcétera, ganan menos del salario mínimo. Quiere decir que hay muchos que ganan más del salario mínimo, pero ellos se han quedado. Esto es, el aumento del salario mínimo por decreto no los alcanza. Están afuera del mercado por razones múltiples, porque no les pueden pagar, etcétera, etcétera, pero no consiguen mejorar su situación porque el salario mínimo no les alcanza. ¿Tenés una botella de agua? Esta para mí es el cuadro más importante de todos los que yo quiero transmitirles. Fíjense ustedes dónde trabajan unos y otros. Acá tenemos el 50% de los trabajadores argentinos trabajan en microempresas, pero el 83% de los trabajadores indigentes trabajan en microempresas. En cambio, en los no pobres, o sea, los indigentes trabajan prácticamente todos en microempresas. En la Argentina, el promedio de años de educación es 12 años, el promedio de toda la sociedad. Para los indigentes, 8 años. Para los no pobres, 13 años. O sea, esta gente no terminó el secundario,